en el 2013 o 2014. Ya. Entonces fue el dólar más bajito cuando yo estaba calculando y el dólar más caro cuando ya estaba pagando. De estas fichas, ¿cuál te llama la atención, Alejo? El peón negro, el que está al frente del alfil. El que está al frente del alfil. Sí, señor. Bueno, yo voy entonces a tomar, a mí el peón me gusta porque son 8, Es la mayoría. es la mayoría. Sí, señor. Bienvenido en tabla, Alejo. Muchas gracias. Bueno, Bien. Este año en la Galería Colomboamericano, ¿cuántos años está cumpliendo Alejandro? La galería como tal tiene Además que tiene un nombre muy más importante, de ¿no? 35 años y tiene el nombre de Paul Barwell, quien fue un gran gestor para la ciudad. Es una Claro. persona que entendió muy bien las dinámicas culturales de su momento. Fue una persona que resistió las terribles violencias de Medellín en la época de los 90s, Finales de los 80 y 80s. finales de los 80s. Que ¿Cuándo, incluso el mismo- cuándo fue que le pusieron la bomba al Colombo? La bomba más, el atentado más visible y el más terrible fue en el 88, En el 88. que se destruyó parte de la biblioteca, una gran parte de los archivos que habían ahí en biblioteca, y el mismo Paul Barwell consiguió pues como los recursos para reconstruir el centro y le alcanzó para 10 pisos y ponerle un restaurante encima. Ya, aquí tenemos esta imagen de uno de los hijos bonitos de Paul, Ajá. que es la revista Kinetoscopio, creo que única en su género en Colombia. Sí. Una revista especializada en cine. Y bueno, ahí está In Memoriam, Paul, un tipo memorable. ¿Vos lo conociste en persona? Sí, claro, yo lo conocí, tuve el placer de conversar con él y incluso compró una obra mía en algún momento. Ajá. Yo me acuerdo, yo me enamoré del Colombo americano cuando hacían en la facultad estas charlas de los artistas invitados por el Colombo. Entonces venía aquí Juan Alberto, junto a Paul, junto al artista invitado, y ahí aquí en el auditorio de la facultad nos daban unas charlas increíbles de artistas. Bueno, en con la unas Facultad de Artes de la trayectorias. Universidad de Sí, Antioquia. claro. Claro. Llevas ya 4 años ahí. ¿Cuál ha sido has dicho, llegaste quedando, porque entraste a reemplazar a un personaje que yo creo que no se puede reemplazar y has hecho muy bien porque has hecho tu estilo, a Juan Alberto Gaviria, que estuvo ahí por más de 30 años. Ya Sobre son 4 todo, años, ¿no? O sea, el reto sí, son 4 años ya de trabajo ahí en la galería. Interesantísimos, es un espacio, es una plataforma que te permite hacer muchas cosas, es un ejercicio creativo constante. Pero claro, el hecho de entender que era pasar de Juan Alberto Gaviria, que es, ¿cierto?, es una entidad bastante importante en la ciudad, pensar que era como en la época donde apenas estaba empezando la figura del curador como un personaje muy relevante en las dinámicas del arte. Sí. Juan Alberto era uno de ellos en Medellín, ¿cierto? Era de los pocos que había en Medellín y que le dio un tono y una dinámica muy importante a la galería. Claro, entender que me tocaba a mí asumir ese reto de continuar con esa gran labor que venía haciendo Juan Alberto asustaba un poco, ¿cierto? Era un asunto de, bueno, ¿cómo lo voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo aprovechar las cosas que se hicieron antes, ese trabajo de Juan Alberto con el Desearte Paz, por ejemplo, en este Claro. proyecto de educación, cómo entenderlo, cómo tratar de hacerlo más visible, de potenciar ese trabajo tan importante. Es un reto Claro. creativo. Hay cosas definitivamente. que como se escuchan en este espacio del teatro, Sí. gritos y alaridos, hablan de las artes vivas. Teníamos una discusión en estos días y era el enfoque que se ha dado desde la galería y es un arte distinto, es un arte que para la gente que nos está viendo, difícilmente si se encuentra con una manifestación de estos podrían atinar a decir que esto es o no arte. Y eso viene desde antes, con fenómenos muy interesantes de inclusión del arte contemporáneo en lo social. Sí. ¿Cómo ves vos, Alejandro,
Bueno, primero habrá que decir que vos sos artista plástico, Sí. tienes una maestría, estuviste en Holanda, en Sí, Utrecht. correcto. ¿Cómo es ese tema de las artes vivas y las artes muertas, por así decirlo? Sí. Claro, es una gran discusión y es una de las grandes preguntas. A mí a veces, como una de las maneras de lidiar con el asunto es dejarme de preocupar a qué se le llama arte y a qué no, ¿cierto? Es un asunto y lo entendí con una frase de Juan Alberto que me parece muy bonita y es como el arte pasa por dentro. Qué bonito eso. ¿Cierto? El arte pasa adentro y sabemos, pues en la estética sabemos que una obra de arte no está completa hasta que no sea interpretada o revisada o vista por alguien, ¿cierto? Claro. Es el público el que termina por completar la obra de arte en su manera de interpretar. Ya. Esas son las artes vivas precisamente, tenemos que asegurar, o sea, es que el artista asegure que la intención de la idea plástica transforme a alguien por dentro. A alguien por dentro. Con que sea alguien, ¿no? Con que uno Una sola sea, persona, claro. con eso valió la pena. Con eso valió la pena. Bueno, Exactamente. no siempre estuviste en la gestión cultural y en la curaduría. Sos artista plástico y te formaste como tal. ¿En qué momento sentiste ese llamado de la gestión y de la curaduría, de la investigación? Son muchas cosas, son muchas inquietudes que tengo desde muy pequeño. O por lo menos en los primeros semestres o los primeros cursos de la Facultad de Artes. En una de las clases nos dijeron, es que la diferencia entre arte y diseño es que el arte es inútil, o el arte no sirve Para nada. como para nada práctico y el diseño Bueno, sí. eso es Marchand Fix. Sí, que dice, era la única utilidad del arte es su inutilidad. El día que una escultura sirva para sentarse, se convertirá en silla. ¿cierto? Exactamente. Eso me cambió la manera de percibir el arte como tal. Y dije, pero ¿cómo así? No podemos hacer que el arte en realidad sea útil. ¿Cómo hacer para...? De hecho, trabajé muchísimo tiempo con diseño, ¿cierto? El diseño fue una gran parte de mi formación. Me investigué muchísimo acerca de diseñadores. Claro. Trabajé como diseñador en muchos proyectos con Città dell'Arte ahí en Italia. Pero trabajé estamos como hablando diseñador independiente. de diseño comunicacional y también relacionado con el arte. Relacionado con el arte, digamos, Museografía. exactamente, pensando en que el diseño puede también tomar elementos del arte para precisamente comunicar mejor los conceptos o las ideas que se están. Ok. Alejandro, vamos a ir a unos mensajes y volvemos con un video. Claro que sí. Y vamos a comentar ese video que está íntimamente relacionado con el ejercicio que está realizando en el Colombo. Perfecto, gracias. El programa Desearte Paz es la apuesta social y cultural de la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bartwell del Centro Colombo Americano de Medellín, quien, convencida del gran potencial del arte y los artistas como auténticos agentes socioeducativos, indispensables y responsables de cambios sociales, los invita a disponer de sus talentos para generar procesos de creación participativos, nuevos significados y formas de asumir una cultura de paz. En el año 2005 se crearon las primeras iniciativas que dieron origen Alejandro, al programa estamos Desearte viendo un Paz. video Y en 2006 que recoge se parte de la estableció el experiencia método de Desearte Paz. ¿Cuándo nace este proyecto y en relación con lo que venías hablando de esa utilidad o no del arte, ¿cómo describirías este proyecto? Pues a mí también me cambió la vida un poco, ¿cierto? Llegar al Colombo Americano y empezar a ser parte de uno de los laboratorios, pero ya como en todos los componentes que tienen. O sea, finalmente es una galería, obviamente hay que hacer exposiciones, hay que hacer una muestra visual de lo que se hace, pero finalmente la exposición viene a ser lo de menos, ¿cierto? La exposición es simplemente una manera de hacer un alto en el camino y de hacer visibles ciertas cosas de los procesos que se O sea, es tenían. el tiempo. Pero finalmente, o sea, lo más importante son los procesos que se tienen previos a la exposición. Ya. Hay componentes de los talleres, como cuando uno se acerca con los talleristas que son artistas, profesionales, que les interesa la pedagogía. Ellos Eso es un encuentran sine qua non, unos- es decir, cuando ustedes piensan en invitar a un artista, definitivamente el hecho de que haya en él una habilidad pedagógica es determinante o cómo funciona. Tenemos como varios, yo cojo el marcador, si de pronto explico mejor así. Claro, para eso es. Son
tenemos como, la ecuación es la siguiente, tenemos a un coordinador que trabaja desde el staff de galería que va a estar trabajando con alguien invitado. Este invitado puede ser artista o puede ser un químico, ¿cierto? O un abogado. Bueno, si quieres que te vean, tenés que hacerlo más grande. Es interdisciplinario, ¿cierto? Sí. Y estos dos se encargan de elaborar un seminario Ya. con el que van a capacitar a los talleristas que van a trabajar directamente en los colegios. Ok. ¿Y la red de colegios son colegios públicos? De todo. Pues, o sea, no, esta cosa de poblaciones vulnerables no la tenemos nosotros. ¿Quién es vulnerable? O sea, todos somos un poco analfabetas en lo simbólico. Ya. Eso es lo que estamos atacando ahí, es arte contemporáneo, es tratar de comunicar que lo simbólico va más allá de los simples objetos o de las simples imágenes. Lo simbólico es un asunto de pensamiento, es un ejercicio de pensamiento. El hecho de observar obras de arte es un ejercicio de pensamiento, hacer es un ejercicio de pensamiento. Bueno, pero ahí lo que se cambia un poco y el quiebre realmente del asunto que ustedes ejercen muy bien es que ya no se trata de observar, se trata más bien de actuar. Y de participar. De participar, es decir, dejó de ser un asunto pasivo para volverse activo, es decir, ya no somos pacientes, sino que somos agentes, y en esa función el arte ya lo que hace no es grabar la retina, sino el ánima, ¿no? El alma, pues. Como... Totalmente, es eso, el arte pasa por dentro, entonces, por un lado, lo que hacen los talleristas o lo que hacen los invitados es a facilitar un poco el ejercicio de observar para los que están participando. Pero también les va a facilitar el ejercicio de hacer. Yo creo que en ese mismo ejercicio del hacer, uno empieza a digerir mejor los contenidos que uno tenga por comunicar. Pues, en los laboratorios se han tratado temas súper complejos. Hubo uno, el laboratorio 58, tenía que ver con explotación sexual infantil y de niños, niñas y adolescentes en contextos de viaje y turismo, algo que anteriormente se le llamaba turismo sexual, pero finalmente ese no es el término correcto, porque turismo sexual finalmente es un negocio legal que existe, pero lo que es terrible y lo que no es aceptable es la explotación de niños, niñas y adolescentes. En esos ejercicios yo creo que hay un montón de pasos que los mismos estudiantes, los mismos talleristas, los mismos observadores de la exposición final van a terminar por comprender. Yo creo que hay cosas muy fuertes. Salían en el mismo tiempo del laboratorio, salían casos de abuso entre los estudiantes o los mismos talleristas y eran cosas que había que elaborar. Entonces, como que se abren unos espacios de confianza donde más allá de aprender a dibujar con un pincel o de hacer una maqueta o de una escultura, lo que hacen es como tratar de liberar problemáticas que están al interior de las personas para que el arte precisamente facilite la comprensión y ayude a sacar cosas que la gente se está escondiendo. Yo creo que por eso se llama desearte paz, es una cosa del deseo que todos estamos ahí tratando deseo un poco de arte. Sí. Exacto. A mí me parece plausible y me parece maravilloso el trabajo que se ha hecho desde allí, incluso es un trabajo que se adelantó mucho a su tiempo. Yo pienso que cuando hablaban de arte relacional, que para los técnicos es esto que ustedes hacen, se empezó a hablar por el orden del 2005 a nivel global. Sí, como una cosa más ya desde los 90 se hacía en Colombia y se hacía muy bien, pero hay también detractores. Te cuento, en estos días hablaba con una persona de trabajo social de la Universidad de Antioquia y me cuestionaba el hecho de que el arte quisiera hacer trabajo social. Es decir, que él decía eso y volvía a March and Fizz y salía. Es decir, decía, el arte lo único que tiene que hacer es no hacer nada, o sea, servirme para... Entonces me increpaba cómo se maneja eso y cómo ves esa discusión, porque realmente es válida y está sobre la mesa. Es decir, hasta qué punto ustedes están desplazando al trabajo social y están entrando en ese ámbito, o hasta qué punto el arte realmente tiene una cabida en esas problemáticas. Yo creo, de la manera en que yo lo entiendo, es como también, es una pregunta por la institucional o por las instituciones. Finalmente yo creo, a ver, es simplemente
una manera de acceder al conocimiento. El arte es una manera de acceder al conocimiento, cualquiera que sea. ¿Cómo entendemos nosotros las cosas? Tenemos el lenguaje, que es la única, es como el código que tenemos instalado en el cerebro para poder entender y describir lo que entendemos y lo que conocemos. Están las matemáticas o los números que nos ayudan a medir y tratar entonces con esos números de llegar a un entendimiento más allá del mundo. Pero lo simbólico también está ahí y que es un asunto que en muchas disciplinas no se le trabaja tanto, pero yo creo que es fundamental. O sea, claro, tenemos que entender a través del lenguaje, las matemáticas y lo simbólico, que va más allá de las palabras y va mucho más allá de las matemáticas. Claro. O sea, es una cosa de entender las cosas por dentro, o sea, cómo se transforma eso por dentro. Entonces, cuando hablamos que trabajo social o arte, ahí es cuando yo digo, bueno, ¿y qué tiene? Pues, ¿qué tiene de malo pasarse de una disciplina a la otra? Claro. Precisamente los laboratorios de Searte Paz son laboratorios interdisciplinarios, es de mezclar disciplinas para facilitar el entendimiento. Claro, qué bonito. El acceso al conocimiento. Ese triángulo es bien interesante, arte, ciencia y símbolo, que sería filosofía. Vamos a ir a otros mensajes y volvemos con una imagen de un personaje que yo sé que en algo ha cambiado tu vida o cambió tu vida. Ok, gracias. Está bien. Alejandro, hay un personaje que estudiamos. Sí. No, increíble ese señor. Ajá. ¿Quién es este señor? Ese señor es el siglo XX vivo, ¿cierto? Es todo el arte del siglo XX cuestionado, vuelto a reinventarse. Él planteó un montón de cosas interesantísimas. Sí. Tiene un nombre además muy poderoso, ¿no? Ajá, Michelangelo Pistoletto. Michelangelo Pistoletto. Tuve pues la gran fortuna de conocerlo en el 2004. ¿Esto es doble T o doble S? Doble T. Pistoletto. Ya. La doble T era aquí, pero bueno. Bueno. No importa, ponemos esta una tesota. Una tetota. Sí, Michelangelo es un gran hombre. Yo creo que es una persona que tiene toda la energía del mundo. En este momento tiene 85 años y nos cansa a todos. En la reunión a las 11 de la noche estamos ya todos dormidos y él sigue echando chistes y sigue elaborando sus conceptos cada vez que se le pregunta algo, ¿cierto? Sí. Una de esas personas que tiene una gran habilidad ¿es como esto, del discurso. Y es precisamente eso. Yo creo que sus grandes preguntas con su misma obra artística tiene que ver mucho con eso, de cómo hacer que el arte empiece a cambiar conceptos incluso desde de la religión o del conocimiento o de que la misma chita del arte. Bueno, vamos por partes, porque ahí yo quiero que aclaremos. Este señor se llama Miguel Ángelo Pistoletto, es muy conocido en la historia del arte por un fenómeno del arte de los años 70 que se llama el povera, arte povera o arte pobre traducido, y consistía básicamente en utilizar materiales ordinarios de la vida común. Esto de las artes muertas, ¿cierto? Sí. Como, ¿a qué se supone que se debe parecer el arte? Él decía, no, ¿cierto? No se supone que deba parecerse a una escultura, no se supone que deba parecerse a una pintura y no se supone que deba tener materiales nobles. ¿Por qué no con basura o con material reciclado? ¿Por qué no? Entonces el povera lo que hace es precisamente bajarle esa condición material al arte, ¿cierto? O sea, bajarlo del pedestal, bajarlo literalmente, pedestal, exacto. Y llevarlo al terreno de la humanidad. De las ideas también. O sea, es como humanizar el arte que se había como encrispado al punto de llegar a crear ídolos. O sea, y es ya la chita del arte, esto es como uno de los espacios de las galerías de allá. ¿Estuviste en qué año allí? 2004. Y cuando decimos que cambió la vida tuya, ¿es porque qué sucede ahí o qué? Pues bueno, por un lado es un espacio que precisamente me permitió acercarme a muchísimos artistas y a muchísimas instituciones que se acercan a estas prácticas de las que estamos hablando. O sea, que todas esas preguntas que yo venía con el arte no es útil, allá empiezo a encontrar como posibilidades a acercamientos a esa respuesta, como, bueno, puede ser útil para esto, puede ser útil para esto otro, ¿cierto? El arte podría ayudar, para mí es un asunto de conocimiento, podría ayudar a como procesos de entendimiento. Y en la chita del arte yo estuve, fue un proceso muy bonito, pues hice la residencia que duraba 4 meses en el 2004. Después de esos 4 meses me contrataron para hacer 2 proyectos más allí
Estuve 2 meses más, es la primera vez que me desollo un invierno de esos Completo. del norte Sí. de Italia, que son durísimos, y sobre todo en Biella, que es como una zona muy húmeda, muy fría. Bueno, esa parte pues como me dio duro un poco, pero también tuve la oportunidad de acercarme a proyectos muy interesantes. Ellos trabajaban Qué maravilla. o sea, era arte no para llegar al museo, sino arte para llegar a la industria, por ejemplo, Qué o al bonito. artesano, Ok. o al productor de la zona. Ya. Después estuve en el O sea, 2006. está muy relacionado con esa historia proletaria italiana, muy del con tema todo el mundo. social, Ujú. casi como de todos esos pensamientos abiertos neomarxistas que están No sé si cuestionando sea- el tema. sí. Bueno, no es No que sé si sean sea tan allá. guerrilleros ni mucho menos comunistas, pero sí se está cuestionando el papel del dinero en función de la producción. De O el la- papel del arte en función de la De sociedad. la sociedad, exacto. Yo creo que es más como eso. ¿Cuál es el papel del arte? Entonces, como no es el arte para el museo, aunque hay arte de museo, pues también, o sea, Pistoletto también hace obra. Bueno, él tiene, obra de él tiene museo, esto es porque claro. vende obras y Sí, las vende no baratas, ¿no? y entra en un mercado y con eso puede solventar Bueno, parte de esas otras ideas. porque en el Colombo americano no está, o sea, el único... No debería, sí. No, pero sí, porque también tienen que hacer una cosa como Artists in the Marketplace, Yes. que es como los artistas una vez al año, como si fuera la Acción de Gracias, llevan obras allí y se subastan. Pero hay una división entre el mercado y la profesionalización del arte, y lo maneja muy bien, a mi modo de ver. Eso, ¿cómo lo ves en función de estos grandes personajes y las grandes superficies? Yo creo que o sea, el mercado es también una herramienta que tenemos al igual que el lenguaje para entendernos. ¿Cierto? El mercado sirve, obviamente, es un asunto, es una plataforma también que nos ayuda a hacer cosas, que Michelangelo Pistoletto lo maneja muy bien. Aprovecha esas plataformas de mercado tan poderosas para poder solventar estas otras inquietudes que son muy fuertes y que no producen dinero, o sea, no entran en esa Ya. lógica de la producción Claro. del dinero. De hecho, cuestiona muchas de esas maneras de producir, pero claro, el mercado está ahí, es una plataforma que hay que aprovecharla. Yo digo Claro. que no debería una cosa pelear con la otra, también es un asunto de saber, de humanizar Claro. las cosas, es una cosa de Alejo, entender y yo humanizar cada siempre he cosa. preferido, y con esto pues me quiero despedir y agradecerte y sobre todo felicitarte por el trabajo que están haciendo allí. gracias. Yo siempre he preferido hablar no de la función del arte, sino de la labor del arte, porque creo que función implica instrumento y cuando hablamos de labor, hablamos de lo que ustedes hacen. Muchas gracias por hacer ese trabajo y por buscar unas utilidades laboriosas que son más amorosas al arte. Gracias por Muchísimas estar aquí gracias, en Oscar. Notable, hermano. Gracias por la invitación.